Advertencia, te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito. El siguiente video es para todo el mundo. Disfruten. Gracias. Muy bien, señores, seguimos adelante entonces. En el video anterior quedamos entonces con la etapa de los procesos de trabajo y quedamos precisamente en etiquetado. Entonces, los procesos peligrosos derivados de esta etapa del proceso de trabajo, que en este caso es la actividad considerada o descrita como etiquetado, ¿ok? Tenemos vapores presentes en esa actividad, ¿ok? Exigencia visual, por supuesto, dependiendo del tipo de actividad, el trabajador pues, puede tener una exigencia bastante grande de lo que es el campo visual, ¿ok? Dependiendo del tipo de actividad que esté realizando. Sedentación prolongada, que tiene que ver con el tema de estar sentado durante mucho tiempo. Superficies rígidas, superficies cortantes, si alguna de las superficies pues tiene alguna esquina o algo que pueda causar alguna lesión al trabajador por concepto de cortadura. Posturas forzadas, movimientos repetitivos, equipo energizado, polvo de cajas de cartón corrugada y partes en movimiento. No voy a centrarme mucho en esto porque, como les dije, hay una capacitación específica de lo que es la identificación de procesos peligrosos. Pero básicamente aquí ya nosotros podemos decir que tenemos unos procesos peligrosos bien definidos con respecto a esa etapa de ese proceso de trabajo. ¿Ok? Seguimos adelante. Entonces, volviendo nuevamente a el formato, ¿ok? Tenemos los procesos peligrosos derivados de las tareas ejecutadas, en este caso, de las etapas del proceso de trabajo, ¿ok? Factor de riesgo causante de los procesos peligrosos. ¿Qué pasa? Por lo menos acá pudiéramos decir, en el caso de, como existe proceso peligroso ligado a elementos energizados, pudiéramos decir entonces que esos elementos energizados provienen de algún tipo de maquinaria, equipo o herramienta que la persona está usando durante el proceso de limpieza. ¿Ok? O puede estar expuesto también a algún contacto con alguna fuente energizada. ¿Ok? Entonces, para eso precisamente utilizamos este formato que está acá, que es el formato de identificación de procesos peligrosos. Este formato se les entregó a las personas que ya hicieron el curso de identificación de procesos peligrosos, se les entregó este formato que está acá. ¿Ok? De hecho, yo hice un video tutorial de cómo utilizar este formato que están viendo en este momento acá. ¿Okay? Entonces, esta información que está acá nace de acá, de este formato. Entonces, tenemos el proceso peligroso y vamos a seguir con el mismo. Elemento energizado, lógicamente, la persona, este formato que está acá, lo tiene que llenar el trabajador. Esta es la encuesta colectiva de grupos homogéneos de trabajo. Pero, ¿qué sucede? Para que un trabajador sepa qué está haciendo, cómo llenar un formato de este tipo, debemos darle una capacitación previa. Eso también lo explico en el curso de identificación de procesos peligrosos. Pero los trabajadores deben recibir una capacitación previa de cómo hacer el llenado correcto de este formato. Igual va a estar en todo momento supervisado por nosotros, en el momento en que la persona se le está haciendo la encuesta colectiva de grupos homogéneos. ¿Okay? Pero sí debe saber, por ejemplo, elemento energizado, obviamente que es un proceso peligroso. Entonces, ¿por qué el elemento energizado es un proceso peligroso? ¿Okay? Debe saber cuáles son los factores de riesgo que producen este proceso peligroso, que es el elemento energizado. Entonces, tiene que saber presente, no presente, marque con una X. Entonces, aquí es donde viene la matriz de riesgo, ¿vale? Que es probabilidad por severidad, y eso nos va a dar una valoración, que es esta valoración que está acá. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos la medición, ¿okay? Probabilidad por severidad, insisto, en todo momento el trabajador tiene que estar supervisado por nosotros para que esto no vaya a fallar. ¿Okay? Se le da una ponderación o una valoración y un plan de acción. El trabajador puede proponerlo, pero al final, como nosotros somos los especialistas, los expertos, y lo estamos orientando, lo estamos supervisando, vamos a orientarlo también hacia dónde va dirigida ese plan de acción, que puede ser formación, técnico, proceso, si hay que hacer alguna modificación a nivel de proceso, vigilancia del proceso peligroso, lógicamente, vigilancia de la salud por la parte de servicios médicos, inspección por parte de supervisión y equipo de protección personal, insisto, como última opción, o si el trabajador de por sí ya tiene un equipo de protección personal, es decir, que alguien previo a la identificación de procesos peligrosos consideró que se debía implementar un equipo de protección personal. Entonces, esta información que está acá es vital para poder hacer esta parte que está acá del formato de notificación de los principios de la prevención. Entonces, este formato va ligado con este formato, claro que sí, porque la información que yo estoy descargando acá proviene de este proceso que está acá, de identificación de procesos peligrosos. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, y estas herramientas son vitales. Anteriormente estas herramientas no existían. De hecho,
Ni la norma técnica, ni la LOXIMAT, ni en ningún lado aparece un formato específico. Te dicen lo que debe contener o lo que se busca, pero no te dicen cómo hacerlo. Que nos ayude precisamente a informar al trabajador sobre lo que está alrededor en materia de riesgo, peligro, procesos peligrosos y cómo prevenir. Cómo prevenir un accidente, cómo prevenir una enfermedad ocupacional o una posible enfermedad ocupacional. ¿Okay? Entonces ya estamos conscientes de que este formato de identificación de procesos peligrosos me va a dar esta información que está acá en la notificación de los principios de la prevención. ¿Okay? Seguimos adelante. Entonces, la evaluación de los procesos peligrosos, hay dos tipos de evaluación, que es la cualitativa, que es la que nosotros hacemos de manera visual, con el tacto, olfato, oído, es decir, con la parte sensorial de nosotros, ¿ok? Como seres humanos. Y está la otra parte que es cuantitativa, que es aquella que es realizada con equipos y herramientas, luxómetro, odómetro, bueno, tantas herramientas que hay precisamente para verificar cómo está el ambiente de trabajo donde está trabajando la persona. Porque, ¿qué sucede? Nosotros debemos solicitar, e insisto, este tema va mucho más allá en el curso de identificación de procesos peligrosos, pero nosotros dentro de la elaboración del programa de seguridad y salud en el trabajo, al momento de hacer la identificación de procesos peligrosos, debemos solicitar un capital, obviamente a la empresa como inversión, para contratar empresas especializadas en materia de medición de ambiente o de medición de clima laboral. Porque esto no lo podemos hacer nosotros. Quizás no tenemos el conocimiento. Habrán algunos que sí lo tienen, pero la mayoría de nosotros no tenemos el conocimiento para manejar u operar estos equipos. Entonces debemos contratar a una empresa especializada que tenga las herramientas precisamente para hacer la parte cuantitativa. Nosotros como profesionales del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo podemos hacer la parte cualitativa, que es aquella que y simplemente con ir al puesto de trabajo y evaluar el puesto de trabajo, verificar cómo se hace el trabajo, ya tenemos un camino bastante andado. Pero es importante también tomar en consideración el aspecto cualitativo, que es donde la empresa, en este caso que estamos contratando, nos dé un informe real de cómo está el ambiente laboral. Y con base en esto, la misma empresa, en el mismo informe, da las recomendaciones pertinentes para nosotros, pues, mitigar la probabilidad de que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional producto de esa alteración o de esa desviación en el ambiente de trabajo. ¿Ok? Seguimos adelante. Esta es la matriz de riesgo a la cual estábamos hablando en la lámina anterior. Vamos a volver un momento. Esto que está acá, ¿okay? De la identificación de procesos peligrosos proviene de una matriz de riesgo. Esta es una matriz de riesgo sencilla. No hay tampoco por qué complicarnos la vida, señores. Esa es otra cosa también. No hay por qué complicarse la vida. Esto hay que hacerlo lo más sencillo posible para que sea entendible para el trabajador y lógicamente para nosotros también. ¿Okay? Entonces, con una matriz de riesgo sencilla podemos llegar a una valoración. ¿Okay? Podemos llegar a una valoración y decir si el proceso peligroso, el riesgo y el peligro existente es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Cuando lógicamente ya llegamos al punto de que ese proceso peligroso es intolerable, pues debemos tomar acciones inmediatas sobre ese proceso peligroso. Si es importante, hay que tomar acciones preventivas. Si es moderado, ya obviamente podemos hacer un plan de acción que no tiene que ser de inmediato, pero sí a corto plazo. Si es tolerable, todavía no nos podemos confiar, ¿ok? Todavía no nos podemos confiar en el que el riesgo o el peligro o el proceso peligroso propiamente dicho es tolerable, porque al ser tolerable quiere decir que todavía hay un pequeño margen que está por encima del 50% del límite máximo de exposición, pudiese ser, ¿ok? Y cuando es trivial es porque esto no causa ningún tipo de daño. Entonces, esta estimación nos da, fíjense que hay una ponderación numérica, esa ponderación numérica, vamos a devolvernos, es esta que está acá. ¿Ok? Entonces, esto por esto me va a dar esto. Entonces, cuando volvemos aquí, por ejemplo, si hablamos ligeramente dañino, la probabilidad es alta, pero es ligeramente dañino. Estamos hablando de un nivel o una valoración moderada. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a trabajar nosotros realmente y aquí es donde tenemos que hacer la medición exacta. ¿Ok? No exacta, pero esta medición es la que nos va a decir realmente qué debemos hacer, en qué tiempo, con qué herramientas, todo nace precisamente de esta matriz, insisto, sencilla de riesgo que está acá.
¿Ok? Seguimos adelante. Entonces, seguimos con la herramienta de recolección de datos. Ahora vamos a hablar acerca de los planes de acción derivados, porque ya tenemos el proceso peligroso, que en este caso es elemento energizado, tomamos este, ¿ok? Ya dijimos que está presente, ya hablamos de lo que es la ponderación, lo que tiene que ver con la valoración del nivel de riesgo, ¿ok? O la valoración, la matriz de riesgo, ¿ok? De ese proceso peligroso. Entonces ya dijimos que, o medimos probabilidad por severidad, y eso nos dio una valoración. Ahora vamos a tomar acciones y decir, o vamos a ver qué podemos hacer para mitigar, bajar ese nivel de valoración que nos dio inicialmente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de formación, estamos hablando de tomar acciones sobre el trabajador, ya que estamos hablando de los principios de la prevención. Formación al trabajador, a los supervisores, a todos, ¿ok? Cuando hablamos técnico y proceso, que es esta parte de aquí, ya estamos hablando de qué, estamos hablando de la fuente, ¿ok? Estamos hablando de tomar acciones sobre la fuente a nivel de reingeniería. Vigilancia de los procesos peligrosos, ya que estamos hablando de tomar acciones sobre el ambiente de trabajo, sobre el ambiente. Cuando hablamos de vigilancia de la salud, sobre el trabajador también, ¿ok? Cuando hablamos de inspección, estamos hablando del ambiente, del medio y del trabajador. Y por supuesto, cuando hablamos de equipo de protección personal, estamos hablando de tomar acciones sobre el trabajador, ¿ok? Entonces, tomar acciones sobre el trabajador no es solamente implementar equipo de protección personal. Estamos hablando también de formación y estamos hablando de lo que es el tema de vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras, ¿ok? A través de la morbilidad, a través de una vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, etcétera. Pero esto que está acá, estos planes de acción debemos tomarlo en consideración, somos nosotros como profesionales, con la ayuda de los trabajadores, insisto, este formato que está acá, quien lo llena es el trabajador bajo la supervisión y bajo la orientación de nosotros como profesionales en el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Bien, señores, por temas de tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos entonces en el próximo video.